Perfecto. Y le damos la bienvenida entonces a la doctora Lorna Galleguillos. Lorna. Gracias, Vero, por esa cálida introducción. Siempre es un placer ayudarte y cooperar con la corporación y obviamente con todos los pacientes. Y gracias por permitirme hablar de un tema que me apasiona. Y este tiempo ha permitido expandir el conocimiento. Obviamente la pandemia ha sido un golpe tremendo para todos, sobre todo para el hecho de quedarse en casa, que ha deteriorado la salud de muchos, pero hemos podido avanzar en varias cosas para protegerlos más a ustedes, que si bien el año pasado ustedes y nosotros entramos en pánico con el virus, que cómo los protegemos, qué hacíamos, hicimos muchas cosas tontas, pero hemos ido aprendiendo y la idea de esta charla es darle un poco la visión actualizada con información tanto mundial como información que mis pacientes me han permitido recolectar, cosa de poder brindarles a todos ustedes un poco más de seguridad. Así que ahí les voy a mostrar y para que vean y se sientan tranquilos de lo que se está haciendo. Voy a compartir la pantalla entonces. Esos son mis conflictos de interés. Yo trabajo con todos los laboratorios, tengo varios estudios clínicos que estoy haciendo de nuevas drogas que se están estudiando. Ningún laboratorio financiado esta charla. Bueno, como ustedes saben, esta es al día 9 de agosto la curva de casos que se registraban con COVID, ¿ya? Y si nosotros recordamos, la primera vacuna que fue Pfizer llegó en diciembre del año 2020, donde se vacunó a la primera línea, que éramos todos los médicos que estábamos enclaustrados viendo pacientes COVID en unidad de paciente crítico. Y luego se empezó ya en enero la vacunación por calendario con la famosa CoronaVac, que muchos le dicen Sinovac porque Sinovac es el laboratorio, pero la marca o el nombre de la vacuna es CoronaVac. Luego seguía llegando Pfizer de manera errática para algunos grupos y se empezó a hacer esta vacunación masiva. En mayo, junio enfrentamos otra ola de casos nuevos y luego de eso empezamos a ver un descenso sostenido de los casos. Ya acá pueden ver cómo han ido aumentando las personas de la población que se ha ido vacunando. Al día 5 de agosto teníamos 14 millones de habitantes vacunados con al menos una dosis y con el esquema de 2 dosis, 12 millones, más o menos, casi 13. ¿Cuáles son los nombres y edades de tus hijos? Sí. Uy, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahí sí, gracias. ¿Cuáles son las vacunas que tenemos disponibles en China? Pfizer, CanSino, CoronaVac, Sinovac, Johnson Johnson, Oxford AstraZeneca y Sputnik. Y uno dice, chuta, son varias. La que me suena más buena y famosa es Pfizer, la que me suena más mala es Oxford AstraZeneca, y los rusos también me da un poco de pudor. CanSino, la ventaja es una dosis, y la CoronaVac no me suena mucho, algunos me dicen más Sinovac. Entonces, ¿cuál es la gracia de estas vacunas? Sinovac o CoronaVac es una vacuna que es clásica, es decir, lo que se hace es el virus se inactiva mediante radiación, temperatura, básicamente el virus muere, pero está el virus completo, no nos va a hacer daño, ¿ya? Entonces, la efectividad de estas vacunas, de este método clásico de vacunación, depende de la dosis. Y ya se sabía de un principio que probablemente 2 dosis iba a ser poco y uno iba a tener que dar refuerzo, un tercero o un cuarto, como se hace como en los niños con muchas vacunas, porque es dosis dependiente. La ventaja que tiene es que al ser el virus completo, vamos a tener más defensas contra distintas variantes, porque las variantes, como ustedes ven acá, puede hacer que me cambie un poquito la estructura de esta proteína, puede hacer que me cambie un poco la estructura de esta, o cambie un poquito la configuración de esta. Entonces, si yo tengo un anticuerpo que sea un poquito similar a esto, vamos a generar una reacción cruzada y vamos a poder montar una respuesta inmune. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es desde el punto de vista de variabilidad de respuesta contra las variantes, la Sinovac es una vacuna potente, pero tenemos esto que vamos a ir requiriendo más dosis.
Pfizer, a diferencia de Sinovac, es una vacuna de mRNA. ¿Qué quiere decir eso? Esta proteína, que es la proteína espícula spike, tiene un material genético que la codifica, ¿ya? Y ese material genético es el mRNA, ya que básicamente me habla de la información que va a necesitar la célula para sintetizar esta proteína. Entonces, no es que me vaya a modificar los genes, sino que yo voy a, mediante ingeniería, voy a llevar a nuestro organismo, ya sobre todo a las células inmunes, cuando vean esta partícula, la van a fagocitar, va a entrar dentro del sistema celular, se va a liberar este RNA y va a ocupar la batería de la célula inmune para expresar proteína spike. No hay virus, solo la proteína. Y esto va a ser reconocido por el sistema inmune y se van a generar anticuerpos anti-spike. También va a ayudarnos si tenemos variantes, pero va a ser un poquito menos eficiente porque acá tenemos muchas proteínas contra las cuales vamos a tener anticuerpos y acá vamos a tener solo una. Ahora, ¿por qué la spike? La spike es la más constante entre las distintas mutaciones del coronavirus y además es la que se usa como anclaje para que el virus se una a las células de los pulmones. Entonces, por eso se hace tanto hincapié en tratar de crear anticuerpos contra esta primera proteína, cosa de frenar de todas formas la entrada del virus. La Oxford AstraZeneca, Johnson Johnson, CanSino y Gamaleya o Sputnik son vacunas que... Uy, el micrófono a alguien se le quedó abierto. Son vacunas que lo que hacen es ocupar un virus que no hace mal a la población general, ¿ya? No, porque muchos de ustedes le han dicho, no se tienen que vacunar con vacunas con virus vivo porque puede tener exacerbación de su enfermedad. Bueno, este es un virus vivo, pero que el ser humano no produce ningún problema. Es como los virus que tienen los perros, los gatos, que nosotros los tenemos como mascotas y nos llegan y no nos hacen nada porque nuestro sistema inmune no los reconoce y no son patológicos. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar estos virus como un caballo de Troya, en el cual vamos a poner el material genético de la proteína spike, que es el ADN. El ADN después pasa a RNA, que es el que vieron para la Pfizer, y vamos a sintetizar la proteína spike nuevamente y vamos a generar respuesta inmune. Oxford AstraZeneca son 2 dosis con el mismo virus. Gamaleya, los rusos dicen que si uno cambia de virus genera más respuesta inmune. Entonces nosotros tenemos un virus 1 y un virus 2 que son inactivos para nosotros, son inofensivos, entonces para tratar de potenciar un poco más la respuesta. Johnson Johnson también ocupa un solo adenovirus y CanSino también. Esta es una dosis CanSino, como les decía, y Johnson Johnson también es una dosis. La eficacia, si ustedes ven acá, de la respuesta es mucho menor con una dosis que con 2, pero es lo suficientemente importante como para generar memoria inmunológica. Ahora, ¿qué ha pasado en Chile? Los primeros estudios con CoronaVac llegaron incluso antes que se empezara la vacunación masiva y tenemos algunos reportes de seguridad que fueron los que se publicaron ya en marzo. Entonces veíamos que la vacuna en general era bien tolerada, como pueden ver acá. Lo que más provocaba era dolor. Ya probablemente muchos se acordarán que sentían el brazo pesado, como afiebrado, y que era más importante, podía ser más importante en la primera o mucho más reportado en la segunda dosis. Luego venía la fatiga, diarrea, debilidad, incluso cefalea, harta cefalea el primer y segundo día de la vacunación. Ahora, si nosotros vemos, como les decía, la proteína spike es la más ubicua, es la más medida en los anticuerpos. Probablemente hay muchos pacientes míos que han visto que yo les pido los anticuerpos anti-SARS y lo que se mide es el anti-spike, que es el que se hace en varias partes, o el antinucleocápside, que es la proteína del envoltorio, más la anti-spike, que es la que hacen en la Católica, que cuando uno lo hace con un método específico puede detectar cuántos anticuerpos y por lo tanto cuánta memoria inmunológica tiene nuestro organismo para defender. Entonces, si nosotros medíamos los anticuerpos el día 14, el día 28 y el día 42, veíamos que poquitos al día 14 han generado anticuerpos, pero al día 28, que son las 4 semanas, el grueso ha respondido. Y esto se debe a la biología de las vacunas. Nosotros necesitamos primero identificar esta proteína, reconocerla como mala, y eso demora 7 días.
nuestro sistema inmune se educa, que son los linfocitos B y T, que se van a educar y van a empezar a producir anticuerpos que son específicos para defendernos, que son estos que se parecen Y acá, defendernos de los virus. Y esa memoria inmunológica no sucede antes de 14 días. Entonces, hacer el anticuerpo el día 14 es netamente un muestreo porque habla un poco de algunos sistemas que responden un poquito más rápido que el otro, pero el grueso va a tener una respuesta robusta y detectable a las 4 semanas. ¿Ya? Ahora, importante que obviamente uno, ya les comenté que uno educa el sistema inmune, los linfocitos T son los que van a ser como los ninjas que van a ir a atacar al virus, y los linfocitos B, que son los que están a cargo de las municiones y van a producir los anticuerpos. Entonces, no habían en los estudios pivotales cuando se aprobó CoronaVac, no había estudios de qué pasaba con las células inmunes. Y uno se queda con el teórico de la vacuna funciona 50 y 50. 50% está a cargo de las células que están entrenadas a luchar contra el coronavirus y 50% va a estar a cargo de las células que producen los anticuerpos. Si no produzco anticuerpos, por lo menos tengo las células entrenadas, que son los linfocitos T. Y los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. Entonces acá vemos que también cuando uno hacía un estudio molecular veía que había una respuesta de linfocitos T mucho más específica. Y por lo tanto teníamos linfocitos entrenados para defender. ¿Cómo entonces se vio la efectividad en el tiempo de la vacunación? Una vez que uno completaba las 2 dosis, es decir, la primera y luego el refuerzo para generar mayor inmunidad, veíamos que a los 14 días, COVID sintomático se presentaba en el casi 60% de la población que había sido vacunada. De los vacunados, el 80% iba a no necesitar una hospitalización. El 89% no iba a ingresar a UCI. Y obviamente sobre un 85% de los pacientes no iba a fallecer. Por lo tanto, se disminuía la probabilidad de desarrollar esta respuesta inmune descontrolada que al final es la que generaba la gran gravedad y muerte en los pacientes. Entonces logramos defendernos un poco de esta gran cascada inflamatoria y de batallar contra el virus de manera más eficaz. Con Pfizer ven que los resultados son similares, más alto obviamente en el tema del manejo del COVID sintomático, puesto que les decía que esta proteína Spike es la que es el inicio del mal, es la que permite que el virus se ancle y infecte nuestro organismo. Entonces obviamente desde ese punto de vista, porque la respuesta con anti-Spike es mucho más alta solo con Pfizer, ¿por qué? Porque nuevamente le repito, uno necesita muchas dosis de la CoronaVac para generar una respuesta más potente. Entonces tenemos una buena porcentaje para prevenir este COVID sintomático, un buen porcentaje para prevenir hospitalización e ingreso UCI y obviamente prevenir muerte. Para AstraZeneca es un poco menor su efectividad para prevenir el COVID sintomático, pero se previene por lo menos en las muestras casi un 100%, porque el 100% no existe en medicina, de las hospitalizaciones, los ingresos a UCI y las muertes. Estos resultados son del ministerio, ¿ya? Esa es la fuente. Ahora, deben haber visto, me lo mandó un paciente ayer que estaba atacado porque había salido que en Palmilla estaban estudiando el caso de una mujer que había recibido el refuerzo, una abuelita, y falleció. Y si uno se pone a googlear, va a ver que en España habían casos de dudosos, sobre todo con ancianos, que podrían haber visto algunas mortalidades. También este reportaje de la Deutsche Welle en Noruega. Entonces uno dice, es súper buena la vacuna, pero puedo morir por ella. Y empieza uno a darle vuelta. Lo mismo pasó con AstraZeneca. Mielitis transversa, este es el paper de mielitis transversa que salió en relación al COVID, en relación al uso de vacunas AstraZeneca, y resulta que uno tiene que pensar que el virus, al principio decíamos, no entra al sistema nervioso central, es un virus que está restringido al pulmón y al intestino. Hoy día sabemos, como se estudió más,
que el receptor de enzima convertidora de angiotensina es ubicuo en el sistema nervioso central. Por lo tanto, es un virus que le gusta el sistema nervioso central de por sí, ¿ya? Entonces, va a entrar, se piensa que hay dos mecanismos de entrada por lo menos. Uno que cuando se genera esta gran cascada inflamatoria por la infección pulmonar, la barrera hematoencefálica, que es la que aísla el cerebro, se abre y el virus entra libremente. Y la otra es que en los pacientes que han tenido anosmia, el virus ha entrado a través de la nariz por los bulbos olfatorios e ingresa al cerebro. Y como hay mucho receptor de angiotensina, el virus se une y empieza a causar su debacle. Entonces, es un virus por sí que le gusta el sistema nervioso central y uno por sí debe esperar que si uno vacuna con algo símil, pudiesen, porque el riesgo es muy bajo cuando uno no tiene el virus activo, sino que solamente proteínas con las cuales está educando el sistema inmune, complicaciones como encefalitis, mielitis, neuritis óptica, ¿ya? Pero no es algo que vaya a ser restringido a solamente la vacuna de Oxford AstraZeneca, sino que puede suceder con todas. Ahora me pueden decir, pero AstraZeneca el riesgo que ha tenido es con las trombosis, no se le está dando a las mujeres en edad fértil usando anticonceptivos, a los pacientes con trombosis, la vacuna es pro infarto cerebrovascular. En la clínica alemana tenemos uno de los equipos más grandes de infarto cerebrovascular. Tengo la suerte de contar con el doctor Lavados y su equipo, que ellos tienen uno de los registros más grandes de infarto cerebrovascular y publican muchísimo. En la clínica alemana ingresan muchos pacientes con infarto y están todos tabulados. Y no hemos tenido ningún paciente con infarto cerebrovascular asociado a la vacuna de Oxford AstraZeneca, y no se ha visto tampoco un incremento estratosférico en la incidencia de accidente cerebrovascular después de haberse vacunado con alguna de las vacunas contra el COVID. Acá les muestro cuáles son los riesgos de trombosis que estamos manejando a nivel mundial. Para los que están, por ejemplo, con natalizumab, saben que le han hecho muy mala publicidad al natalizumab por el tema de la leucoencefalopatía. Natalizumab es un medicamento maravilloso y que funciona muy bien cuando está bien indicado. El problema es la leucoencefalopatía. Es muy bajo el riesgo cuando uno no ha usado ningún inmunosupresor previo, pero como ya tenemos esta mala publicidad del virus que me puede comer el cerebro, uno empieza a descartar un medicamento que le está funcionando muy bien por este temor. Por eso les hago harto hincapié que con las vacunas son seguras y son eficientes todas. Si ustedes ven el riesgo de trombosis solo por usar anticonceptivo, está entre 0,05 y 0,12, solo por fumar en un 0,18. La infección por COVID, por C, por toda la cascada inflamatoria que se produce tromboembolismo en el pulmón y sistémico, y es casi de un 18%, mientras que Oxford AstraZeneca es súper bajito. Entonces, nuevamente, es aquí el rol de la prensa. Uno tiene que leer con mucho cuidado lo que dice la prensa. A mí me ha pasado muchas veces que me han entrevistado en las noticias por cuando salió la noticia de la Selma Blair, cuando salió el reportaje de la Christina Applegate, de estas actrices norteamericanas, y yo veía después los reportajes y decía, pero yo no dije eso. La prensa tiende a cambiar un poco a veces lo que uno dice. Entonces, uno tiene que ser súper responsable y en caso de dudas siempre debe preguntarle a su médico. Fíjense acá, la vacuna de la influenza y la del Pfizer también pueden producir trombos, pero no lo han publicitado. ¿Ya? Entonces, siempre el mensaje es: las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces, todas las vacunas. Ustedes, por tener esclerosis múltiple, no deben tener miedo de vacunarse con ninguna vacuna, porque es un mito urbano que las vacunas van a exacerbar su enfermedad y va a generarles más brotes. Hay dos reportes de vacunas a virus atenuado, que son con fiebre amarilla, que hicieron los argentinos y hay otro alemán, en que ellos sí vieron un aumento de la incidencia de casos de brotes en los pacientes, y ahí se cree que es porque estos virus, que son neurotróficos, es decir, les encanta el sistema nervioso central, pueden generar
una respuesta no solo de esclerosis, sino que de encefalopatía. Eso le pasaría tanto a los pacientes con alguna enfermedad neurológica como a alguien que no. Por lo tanto, lo más importante acá siempre es preguntar a su médico tratante. La tendencia y la normativa hoy a nivel mundial, yo sé que Verónica se los transmite, les envía las páginas de la MESAYES, que es la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, la MS Society de Estados Unidos, la UK MS Society, todos tienen dentro de sus información para los pacientes que las vacunas son seguras y son el mecanismo que tenemos hoy de prevenir infecciones graves para cualquier tipo de enfermedad. Ahora, la dosis de refuerzo y esta campaña, esto es la actualización del día 16 de agosto. Antes teníamos nosotros la actualización del inmunosuprimido, donde el párrafo decía claramente, pacientes en inmunosupresión o en terapia biológica con cualquier anticuerpo monoclonal que baje las defensas o molécula pequeña que sea bajadora de defensas, incluido el corticoide de uso crónico, deben recibir una vacuna, una dosis de refuerzo con Pfizer. No hacía énfasis en enfermedad, mencionaba algunas terapias, pero no excluía, ¿ya? En base a eso, y yo sé que Verónica lo hizo muy bien, hay algunos anticuerpos y tratamientos que sí van a tener que vacunarse y van a tener que tener un refuerzo un poco más prioritario, porque la idea es... Pero me faltó mi apellido, materno. Uy. Más allá, porque me puso que tú eras que yo era tu cónyuge. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Porfis. Ya. Todos nos vamos a vacunar, todos vamos a tener una dosis de refuerzo. La premura está en a quién vamos a vacunar primero, a quién le vamos a dar este refuerzo primero, y es a los pacientes que van a tener una disfunción del sistema inmune. Y yo les voy a explicar quiénes son. Pero esto, y yo se lo estoy esta semana ya, después de todas las luchas que hemos tenido con la gente de la vacunatoria, que de repente se ponen un poco cuadrados y no sé de dónde sacan sus cosas, dijeron que la norma había sacado y había salido esclerosis múltiple. En este comunicado sale que la tercera dosis de refuerzo debe ser con una vacuna antiproteína Spike, es decir, Pfizer. ¿Ya? También pudiera ser AstraZeneca, porque también es anti-Spike exclusiva, pero acuérdense que el grueso de la población con esclerosis múltiple son mujeres en edad fértil y el ministerio decidió que las mujeres en edad fértil con usuarios de anticonceptivos no se vacunaban con Oxford AstraZeneca. ¿Ya? La implementación de la tercera dosis partió el 11 de agosto y debe tener un mínimo de 4 meses de una vez completada el esquema completo de la vacuna, 4 meses después de la segunda dosis de la vacuna que se hayan administrado, pero que los pacientes que están inmunosuprimidos deben tener mínimo 2 meses, y eso es antes de mayo. Por lo tanto, los que les digan, es que usted se vacunó en abril, no, porque si tiene el certificado de que es un paciente en riesgo o inmunosuprimido, es hasta mayo, ¿ya? Que acá está, que esto es del ministerio. Entonces, ya, incluso acá sale hasta el 31 de mayo, pero están siendo un poquito más catete y dicen 1 de mayo, y ustedes sí van a requerir entonces un refuerzo, ya que sale de enfermedades autoinmunes, no dice cuál, así que no le pueden decir que la esclerosis múltiple no está incluida. En tratamiento biológico, llámese anticuerpos monoclonales que causen linfopenia o moléculas pequeñas como que también bajen los linfocitos. Van a requerir el refuerzo con Pfizer. Ya acá nuevamente la tabla, para que ser majadero, no dice qué tipo, en ninguna parte, ni en la letra chica. Solo enfermedades autoinmunes en tratamientos biológicos de moléculas pequeñas. ¿Y cómo se va a ejecutar? Solo tienen que llevar el epicrisis, una receta o un certificado que acredite. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo esta semana es pasarle esta hoja a los pacientes y pasarles el certificado. Ahora Verónica me dice que también hay un formulario que uno pudiera, que también llenando eso, debieran dar bien que debe ser el de las vacunas de excepción para revacunación, ya que es un formulario súper corto que uno se demora menos de 30 segundos en completar. Así que para que sean majaderos, no los saquen,
No les aguanten si tienen ustedes, porque tienen el derecho de vacunarse, ¿ya? ¿Y quiénes son los que vamos a reforzar? Este es el monito de la vacuna. Entonces, cuando nosotros inyectamos, vamos a tener esta célula que parece estrella, que se llama célula dendrítica, que lo que va a hacer es mostrarle al linfocito T que hay un péptido extraño. Entonces, el linfocito T va a llamar al linfocito, este es el CD4, va a llamar a otro linfocito T, que este es el ninja, que se va a entrenar en memoria para producir mejores técnicas de defensa personal, por decirlo de manera más coloquial, contra el virus. Y el linfocito CD4 va a entrenar al linfocito B y le va a decir, mira, tenemos esta proteína, genérame buenos anticuerpos, que son estas Y. Y este linfocito B va a madurar, va a ser una inmunoglobulina muy específica y va a quedar en su memoria como linfocito B de memoria, como células plasmáticas. Entonces, por lo tanto, cae de cajón que los que van a tener una respuesta a la vacuna menor van a ser los que tengan afectados los linfocitos B y los que tengan afectados los linfocitos T. Quienes tienen afectados los linfocitos T, fingolimod, siponimod, que viene para ingresar, es un medicamento que lo que hace es dejar atrapados los linfocitos en el ganglio linfático. Por lo tanto, disminuye un poco la vigilancia inmunológica por estas células de linfocitos T de memoria, ¿ya? Pero no los efectores, ¿ya? Ojo, los linfocitos de memoria que van a decir, yo tengo que luchar de tal manera, tengo que ocupar tal técnica de karate, por decirlo, van a estar un poco más atrapados, pero no es un 100%. Los que están con fingolimod han visto que sus linfocitos bajan, pero no quedan en cero. Entonces tenemos menos soldados dando vuelta, ¿ya? En el caso de los linfocitos B, estos son eliminados por rituximab, ocrelizumab y ahora viene ofatumumab, que son depletores, que lo que hacen son anti-CD20, que es un marcador así como este anticuerpo que se une al linfocito y lo mata. El linfocito B está dentro de lo que nosotros sabemos de la patología de origen y perpetuación de lo que es la neuroinflamación y neurodegeneración. Por eso se usa mucho. Por lo tanto, si no tengo linfocitos B, voy a tener solamente ninjas entrenados para luchar, o sea, un 50%. Lo mismo acá, si no tengo el linfocito T, voy a tener un 50%. ¿Qué pasa con los alemtuzumab y las cladrivinas, que son terapias de reconstitución inmune? Muy potentes. Alemtuzumab causa una muerte rápida de los linfocitos T y los linfocitos B. Pero a diferencia de fingolimod, rituximab y ocrelizumab, es una muerte que permite la recuperación. Entonces no quedan inmunodeprimidos persistentemente, que es el mecanismo de acción de estos otros medicamentos. ¿Ya? Y es mucho más violento, por eso se hacen infusiones, y son 5 días con hartos medicamentos, porque la muerte de todos los linfocitos se produce rápidamente y obviamente el contenido de dentro de la célula queda expuesto a la sangre y eso puede generar alergia. Entonces uno les da antialérgico, les da corticoides, etcétera, cuando se infunde. Cladribina es una molécula más civilizada, ¿ya? Si uno lo quiere decir así, el entusumab es como más cavernícola, matamos a todo lo que encontramos, y cladribina es más civilizada y lo que hace es de cierta manera es como envenenarlo. Entonces tiene una muerte elegante y programada. Es muy raro que las cladrivinas queden con una linfopenia persistente. Nosotros en Chile no tenemos ningún paciente que haya hecho una linfopenia grave ni severa. En general son medicamentos súper bien tolerados que bajan los linfocitos y suben. En esta situación intermedia el compromiso es de ambos. Si tienes más de los linfocitos B y para la cladribina y más de los linfocitos T para el entusumab, ambos van a recurrir. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que van a requerir una vacunación refuerzo más precoz? Fingolimod, rituximab, ocrelizumab, alemtuzumab y cladribina, sobre todo si están en una reciente dosis. Entonces, este es de la corporación que recuerda quiénes son los que sí deben recibir esta dosis. La Catita no está viviendo. Hay un micrófono abierto. No estaba viviendo, inventando que la Cata estaba viviendo. Que refuerza lo que la lógica que les he comentado ahora. ¿Por qué? Porque ellos producen menos anticuerpos, van a tener una respuesta menor y por eso la priorización es hacerlo lo más pronto posible. Todos vamos a tener refuerzo, pero esta población de pacientes hay que tratar de vacunarlos lo antes posible. Y si ustedes me preguntan a quién debiera yo elegir de todos estos, se los voy a mostrar ahora. ¿Ya?
Esta es lo que tenemos publicado de la serie de Israel, que está con Pfizer, que ustedes ven que ahora Israel está embarrada, están llenos de casos, y era el modelo de vacunación con Pfizer donde toda la población había sido vacunada. Bueno, esta es la primera, los dos papers pivotales que hay con Pfizer en pacientes con esclerosis múltiple, que lo que primero que muestra es que si uno se vacunan con Pfizer, los mayores efectos adversos son dolor en el sitio de inyección, fatiga y cefalea. Y mientras más joven uno es, más reactivo era el efecto, o sea, más le dolía, más cefalea tenía, más fatiga tenía. En el seguimiento no habían aumento de los brotes ni recaídas, no aumentaba su discapacidad, o sea, era una vacuna segura. Cuando hacían la comparación de estos anticuerpos anti-spike que les comenté al principio en las distintas terapias, vemos que los pacientes que no son tratados con esclerosis múltiple responden igual que la población general. Los pacientes que están tratados con cladribina responden igual que la población general. Y los pacientes que están con fingolimod y ocrelizumab respondían poco y nada ya a la vacuna. Cuando yo lo veo así directamente, cladribina igual está disperso. Ya ustedes ven que tiene una gran dispersión, pero producen todos anticuerpos. En cambio, los ocrelizumab habían poquitos que respondían. Y lo que se ha visto a nivel mundial es que los que responden eran los que tenían pocas dosis, 1 o 2, y que tenían por lo menos más de 6 meses desde la última infusión de su ocrelizumab. ¿Ya? Y esto es porque la reconstitución de los linfocitos B empieza alrededor de los 6 meses. Nosotros no eliminamos todos los linfocitos B que tenemos en nuestro sistema, nos quedan algunos y esos algunos a veces van a producir anticuerpos, pero es tan poquito que las técnicas de laboratorio no logran detectarlas. ¿Ya? Por eso entonces sale como que no tuvieran. Muchos pacientes míos que probablemente están acá, decir, oye, yo no tenía, yo estoy con rituximab, con ocrelizumab, y no tenía anticuerpos, y otro decir, oye, yo sí tenía, pero tenía poquito. ¿Cuál es el nivel de anticuerpo que se considera efectivo en la inmunología? Hay un micrófono. En la inmunología clásica se dice que si uno está por 1, es decir, el nivel de corte para ser positivo o negativo es suficiente para decir que uno tiene memoria inmunológica. Hoy algunos trabajos están diciendo que si uno tiene un nivel de anticuerpos sobre 40, estaría protegido. Esto es dinámico y está cambiando, pero si están positivos, tienen defensa. Su organismo es capaz de defenderlos con anticuerpos y con células que están entrenadas, que esas no se miden. Ahora, ¿cuántas defensas tengamos? Eso probablemente va en relación a la cantidad de anticuerpos que podamos producir. Pero ya tenemos protección y eso tiene que servirles a ustedes de tranquilidad. Estos son los resultados que tenemos de mi paciente, ¿ya? Que gentilmente han sido súper ordenados y me han ido cooperando, cosa de poder brindarles el mejor cuidado. Yo al principio, cuando partió la pandemia, le dije, necesito saber cómo están sus anticuerpos, porque probablemente de aquí a 6 meses, si están negativos o han bajado mucho, voy a tener que pedirles una nueva vacuna. Muchos se deben acordar de eso, que no entendían por qué les pedía los anticuerpos. Y se dio. ¿Ya? Los principales efectos adversos siguen siendo los mismos, son vacunas seguras. El dolor de cabeza es más invalidante con Pfizer que con CoronaVac. Y nosotros lo que estamos haciendo es midiendo, ojalá, en los anticuerpos anti-spike y antinucleocápsides, que lo hacemos basal, que están casi todos en 0, a las 4 semanas cuando tenemos respuesta, a las 8 semanas y a los 6 meses que no alcanzaron a hacer, que se está haciendo ahora a los 5. En todo este tiempo, y los recuentos linfocitarios que hemos visto en los pacientes, no hemos visto que ninguno tenga brote ni ninguno tenga progresión a las 8 semanas independiente de la vacuna, ¿ya? Y ahora que partimos con el refuerzo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que el grueso de los pacientes tiene una respuesta muy importante, y esto no está publicado en ninguna parte, lo estamos publicando nosotros ahora. Todos responden con una muy buena niveles de anticuerpo anti-spike a las 4 semanas y poquito nucleocápsida. ¿Ya? Y esto los poquitos nucleocápside causa un poco de perspicacia, porque el nucleocápside, su respuesta está mediada por el linfocito T, que es el que está fallando, como que está
impedido trabajar en el fingolimod. Y es muy raro porque todos responden poquito, pero sobre todo las terapias más grandes. Uno veía que el nucleocápside no negativo, a las 8 semanas se volvía positivo y ahora está negativo de nuevo. Entonces, no se sabe qué rol tiene eso, y acá en Chile, desgraciadamente, no tenemos la maquinaria de laboratorio para poder hacer estudios, porque todo eso cuesta plata, como en los países de afuera, que uno ve eso y dice, chuta, yo cuando estaba en Canadá, veíamos los pacientes, todos eran súper ordenados como ustedes, y ellos donaban su sangre y nosotros podíamos hacer estudios en el laboratorio y decir, ¿qué está pasando con este anticuerpo? ¿Qué pasa con esto? Acá, desgraciadamente, no lo podemos hacer y estamos haciendo en este minuto una alianza con Gavin Giovannoni y de Londres, que probablemente muchos de ustedes lo conocen porque tiene un newsletter de esclerosis múltiple muy bueno, que nos podrían ayudar a estudiar qué pasa con esta respuesta con nucleocápside para los pacientes que están con fingolimod. Porque adivinen, los chilenos sí responden los fingolimod, a diferencia del resto del mundo. ¿Ya? Acá ven los anticuerpos y como ven, como el título es mucho más alto con Spike que en nucleocápside. Las terapias de plataforma, ustedes ven que la mayoría todos se vacunaban más que nada con CoronaVac que con Pfizer, y en general todos producían anticuerpos en un nivel bastante bueno. Tanto los pacientes que no estaban en tratamiento como los pacientes que están con interferones, acetato de glutiramer, teriflunomida y dimetilfumarato. Cosas importantes y buenas, interferón y teriflunomida son antivirales, tienen una capacidad antiviral de potenciar la respuesta, de generar más interferón y más células ordenadas en el control de la enfermedad. Entonces se ha visto a nivel mundial que los pacientes que se enferman con COVID con estas terapias tienden a tener síntomas muy leves y casi no se hospitalizan. Los dimetilfumarato y obviamente los acetatos de glutiramer también andan muy bien y no se ha visto una tendencia a que hagan hospitalizaciones. Son terapias muy efectivas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la alta eficacia? El grueso se vacunó con CoronaVac, poquitos con Pfizer, y los que tenemos con Pfizer obviamente son las terapias que nos preocupan más. Natalizumab no inmunodeprime, si bien es un anticuerpo monoclonal, es una terapia biológica, lo que hace es blindar el cerebro y la médula para que no entre el sistema inmune. Entonces, no nos inmunodeprime sistémico, inmunodeprime el cerebro, ¿ya? Entonces, por eso no está incluida dentro de las terapias que mencionamos al principio. ¿Y qué pasa con los pacientes que estaban con estas terapias? Natalizumab, todos generaban anticuerpos. Fingolimod, a diferencia de la que les presenté la corte israelita, respondieron todos. Pero cuando uno los hacía con detección de anticuerpos más específico, porque si uno se hace una IgG anti-spike en cualquier laboratorio con detección rápida, les va a salir negativo. Pero si uno lo hace en la alemana, en la católica, en la Universidad de los Andes, la Red Salud, se hace por electroquímica, perdón, y la detección es mucho más específica porque está hecho para detectar también anticuerpos neutralizantes. Entonces ahí uno ve, el paciente sí tiene respuesta, no es que no haya respondido. Los alentuximab y las cladrivinas también respondieron todos, excepto 2 pacientes, y los que están con anti-CD20, que es rituximab y ocrelizumab, solo el 17% pudo generar anticuerpos. ¿Ya? En general, si ustedes ven y se acuerdan de la tablita, aquí los niveles de anticuerpos son para todos más chiquitos. Igual tenemos unos outliers por aquí y por allá, pero tienden a ser menores las respuestas. ¿Ven? Excepto para alentuximab y cladrivina. ¿Y por qué? Por esto que les decía que vamos a ir teniendo reconstitución y células ansiosas de aprender a defender nuestro organismo de manera correcta. Ese es el concepto de la reconstitución inmune. Nosotros hacemos un reseteo inmunológico y tenemos puras células como preescolares a las cuales les vamos a enseñar adecuadamente cómo defendernos y no atacar nuestro cerebro. Ese es el concepto, ¿ya? Que es un concepto muy innovador y que funciona muy bien. Ahora, no es que yo esté diciendo todos los pacientes tienen que ir al alentuximab y cladrivina. Hay una terapia ideal para cada paciente y uno tiene que analizar en el momento con el paciente al frente, ¿ya? No le estoy haciendo publicidad ninguna. Con cladrivina tengo una paciente
que no respondió, que aquí me queda la duda porque ella está en regiones y tiene este test rápido, entonces no sé si es un verdadero falso, es un falso negativo. Ya, pero yo igual había estado con alemtuzumab y rituximab, pero hace mucho tiempo, y tiene buenos recuentos linfocitarios, ya más de 500 células, entonces es raro. Tengo una paciente que se vacunó con Coronavac, con cladribina, que había positivizado, y ella tuvo COVID, pero no pasó absolutamente nada, tuvo 3-4 días de síntomas, se vacunó con Coronavac y se reinsertó a trabajar cuando cumplió la cuarentena estupendamente, no quedó con más fatiga, no quedó con cefalea, no hubo progresión. Ahora, igual ella es una paciente super punch, como me imagino muchos de ustedes son. Entonces, también está en que uno tiene que estar mentalizado de que no, las vacunas nos van a ayudar. Ese efecto mental es muy importante. En el alento es un caso raro porque es un paciente que se infundió en febrero. Tenemos 2 pacientes que se infundieron en febrero su primer ciclo. Ella respondió muy bien a la vacuna y él no respondió nada. Le controlamos a las 4 semanas, a las 8 semanas y no hubo caso, no generó anticuerpos. Ahora en este minuto está con COVID y tiene solo síntomas súper leves. Por lo tanto, ese 50% que yo les decía de efectividad es importante. Funciona y hace que uno en general pueda defenderse contra el COVID más grave. Ahora, los ocrelizumab, como les decía, en general el grueso no tuvo producción de anticuerpos. Algunos tenían. Tengo una paciente que tuvo COVID, se vacunó con Coronavac, tenía una dosis de rituximab encima y ella tuvo hospitalización breve, tuvo un día de ventilación no invasiva nocturna y luego lo que más le golpeó fue esta sensación de estar apaleado y síntomas, pero no hizo un COVID grave, ¿ya? Se ingresó en un minuto en que se tomaban más precauciones y por eso le ponían presión positiva, porque la presión positiva lo que hace es expandir el pulmón, abrirlo, cosa de que si hay un poco de líquido inflamatorio por la infección, tratemos de rápidamente obligar al sistema a limpiarlo y no tener que caer en ningún otro tipo de ventilación. ¿Ya? Entonces ella tuvo un periodo muy cortito y hizo un COVID un poquito más abigarrado de síntomas, pero no requirió ventilación mecánica, no requirió intubación, ni ningún tipo de cosa, salió bastante rápido. ¿Cuándo aplicamos la vacuna? La vacuna de refuerzo. Bueno, las normas internacionales dicen que para cladribina y para lentuzumab uno debiera vacunar, independientemente si es refuerzo o esquema de vacuna, completar mi esquema de vacunación o de refuerzo 4 semanas antes de que me toque mi dosis, sea primero o segundo año. Nosotros se publicó en enero de este año, en el americano, perdón, en abril, salió que los pacientes que estaban con cladribina que se vacunaban durante el uso de la cladribina, o sea, entre la semana 1 y la semana 5 o estando con linfopenia, igual generaban respuesta a vacuna de la influenza y varicela. En mi cohorte, y tengo mis pacientes, como les decía, yo los estimo mucho y son muy metódicos ellos, entonces habían unos que la MSIF decía, vacúnese ojalá cuando sea este esquema disponible, o si no, cuando la vacuna esté disponible para usted. O sea, no espere cumplir timing para vacunarse, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces me tocó pacientes que los vacunamos con Coronavac entre la semana 1 y la semana 5 de cladribina. Y estos pacientes respondieron muy bien, ¿ya? Los alemtuzumab tampoco alcanzamos a hacer watch-out, excepto ese paciente, y también los vacunamos al mes y medio, 2 meses de infundido, y también respondieron muy bien. Fingolimod no hay que hacer ningún tipo de washout, ojalá si vamos a partir con Fingolimod vacunarlos antes, lo mismo que Siponimod, y Ocrelizumab, Rituximab, vacunarlos, completar el esquema 4 semanas antes de la infusión. En el mundo ideal, si me infundí de Ocre, de Rituxi, de Alemtuzumab o me tomé las 2 semanas de cladribina,
lo ideal es partir la terapia 3 meses después de esta dosis. Es lo que dice así como norma general. Para interferones, acetato de glatiramir, teriflunomida, dimetilfumarato y natalizumab no hay que hacer ningún tipo de ajuste. ¿Ya? ¿Qué pasa si estoy con un brote? Lo ideal es esperar entre 3 a 5 días luego de haber completado el esquema de corticoides para vacunarse para generar una buena respuesta inmune. Hay 2 esquemas de corticoides que probablemente les tiene que haber tocado, que te dejan metilprednisolona en bolo por 3 a 5 días o los que te dejan metilprednisolona en bolo más un taperin o otra cosa que yo hago mucho para no hospitalizarlos, dejarles corticoides orales. Si estamos con corticoides orales con una dosis alta, lo ideal es que uno se vacune cuando haya pasado el umbral de los 20 miligramos, si es que se puede. Y lo mismo si estoy en taperin de haber usado metilprednisolona. Ojalá cuando esté de los 20 miligramos para abajo, vacunarme. Si es solo metilprednisolona en bolo, espero 3 a 5 días y me vacuno. ¿Ya? Entonces, en resumen, las vacunas son seguras en población general y con esclerosis múltiple. La respuesta humoral se sabe que disminuye en el tiempo. La dosis de refuerzo va a ser prioridad para los pacientes que van a tener un compromiso de la inmunidad, pero todos nos vamos a tener que hacer un refuerzo y probablemente no va a ser uno, sino que van a ser varios. Es importante el timing de la vacuna para obtener el máximo de respuesta, pero si no se puede, no se puede. ¿Ya? Y nunca debemos olvidar que está en nuestras manos también no contagiarnos, porque la vacuna hace una parte de la pega, pero el otro lo hace lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarilla. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias por escucharme. Gracias, doctora, muchas gracias. Yo quiero hacerle una pregunta. Muchas gracias, doctora. vi- Por favor, dejen los micrófonos apagados. Las preguntas van a ser por escrito, ¿ya? Como les dije varias veces. Así que pueden prender sus videos si quieren, pero por favor, los micrófonos apagados, ¿ya? Vamos a partir por las preguntas. Muchas gracias, doctora. Estuvo excelente la charla, súper clara. Y además quiero aprovechar de reforzarles, chiquillos, a todos, que por favor hagan caso de las informaciones que subimos nosotros en las redes sociales. Como siempre les digo, toda la información que nosotros subimos está revisada por médicos, ¿ya? La información de las vacunas, como se podrán haber dado cuenta, estuvo revisado por 2 médicos. Así que para que hagan caso y por favor dejen los micrófonos apagados para poder escuchar las respuestas de todos, ¿ya? Doctora, voy a empezar. Dice, la primera, consulta, mi marido se vacunó hace una semana de influenza. ¿Cuánto tiempo debe esperar para ponerse la tercera dosis de vacuna? La verdad no tienes que esperar nada. La realidad lo van a hacer esperar 14 días por la vigilancia de efectos adversos de vacunas nuevas. Entonces no lo van a dejar colocarse la vacuna de refuerzo del COVID hasta que haya cumplido 14 días de vacunado contra la influenza, por norma. Pero no pasa nada. Ya es un tema de vigilancia de efectos adversos solamente. Ya, Marcia pregunta, esto ya lo contestó, pero dice, ¿a qué se refiere cuando dicen no generó inmunidad? ¿Eso quién lo dice? ¿Cómo se sabe? No, o sea, se sabe es que el no generar inmunidad no es real, porque como te decía, nosotros medimos la producción de anticuerpos, no medimos cuán eficaces son nuestras células para luchar contra las vacunas. Entonces, si uno no tiene respuesta con anticuerpos, que es la que se mide con el examen de sangre, uno se queda con que tiene por lo menos un 50% de la efectividad de la vacuna. Si tienes anticuerpos, tienes el 100%, pero ¿cuántos niveles de anticuerpos tú necesitas para estar protegido? Basta que esté positivo. Se sabe y por lógica uno piensa que mientras más anticuerpos tengo, más protegido estoy, pero siempre, y si ya tengo un anticuerpo dando vuelta, tengo un 100% de mi vacuna funcionando. Gracias. Después dice, esos anticuerpos que se producen por la vacuna, ¿no atacan mayormente la mielina? No, porque son anticuerpos contra proteínas distintas. No son similares, entonces no se producen eso que antes se creía que un anticuerpo, un autoanticuerpo podía inducir al resto de los anticuerpos a atacar la mielina. Son específicos, son de alta afinidad, como sea. Entonces son específicos para el COVID, no es para la mielina.
Ya, hay varias preguntas que ya se dijeron en la charla, pero para reforzarla, dice acá Mónica pregunta, mis 2 dosis fueron con Pfizer, ¿la tercera debe ser la misma o da lo mismo que sea otra? Te van a colocar Pfizer, porque eso es lo que dice la norma. Ahora, tengo un paciente que le colocaron AstraZeneca. Entonces, como están con este quiebre de stock de Pfizer, probablemente te puedan ofrecer AstraZeneca, pero la norma dice Pfizer. Dice, Andrei pregunta, ¿qué nivel mínimo de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 Spike 1 indicaría que uno tiene un cierto razonable nivel de inmunidad? En mi caso, después de 2 dosis de Sinovac, era 21,19 unidades por ml. Una unidad por ml, porque eso es lo que marca positivo. Fantástico. Carolina, vuelve a preguntar, entonces debemos vacunarnos con Pfizer. Sí. Sí. Ya. Lo otro, dice, debemos esperar hasta cuando nos toque a nuestro grupo etario. En mi caso tengo 27 años o podemos en cualquier momento. Depende de la terapia. Si es terapia inmunosupresora, que de las que les mencioné, y que el Avero lo tiene muy bien puesto, esas van a ser de refuerzo prioritario por compromiso de la inmunidad. Del resto tenemos todos que esperar hasta que llegue nuestra edad. Sí, aquí, bueno, se repite un poco la pregunta, porque dice, soy nueva en esto, el 1, 2 y 3 de septiembre me realizan tratamiento de infusión con 3 gramos de metilprednisona. ¿Tengo prioridad de vacunación o debo esperar a vacunarme por edad? Depende. Porque si es en septiembre, la vacuna hace efecto a las 4 semanas. Entonces, si te vas a colocar en 2 semanas más los corticoides, tu respuesta inmune se va a estropear. Entonces, lo mejor es que te la coloques después de los corticoides, por lo menos 3 a 5 días después de los corticoides. Ya, aquí Fernanda pregunta, si no tengo tratamiento de EM debido a mi hepatitis autoinmune o crónica y mi segunda dosis Pfizer fue en el mes de abril, ¿debo buscar tercera dosis en octubre ya pasados los 6 meses? No, debiera vacunarse porque tiene una enfermedad autoinmune y deberías estar en terapia biológica. Entonces, todos los pacientes con enfermedad autoinmune en terapia biológica, sea cual sea el inmunosupresor, prednisona, azatropina, micofenolato, el tacrolimus, todas las moléculas pequeñas están incluidas. Entonces debes pedirle un certificado a tu médico y que por favor igual asocie el formulario que comentó Verónica para que no les hagan problemas, y si quieren la hojita como estoy haciendo yo desde hoy día, con destacado, inmunosupresión, cosa que no les genere ningún problema, porque va a ser una batalla campal dependiendo con quién les toque vacunarse. Sí, eso ya lo hemos visto y yo se los he repetido, chicos. Yo hablé directamente con el ministro de Salud y me dijo que bastaba con, bueno, el certificado, como les dijo la doctora, pero además, para ir más seguro, con el formulario especial, ¿ya? Que tiene que ser llenado por el médico. Porque no estamos en la lista que sale de enfermedades, pero sí somos autoinmunes con los tratamientos que ya se les han dicho cuáles son, ¿ya? Dice, en abril me vacuné con Sinovac y el 9 de julio me aplicaron la primera dosis de ocrelizumab. ¿Cuáles podrían ser los pros y contras de recibir dosis de refuerzo? Julio, agosto, septiembre, no te va a servir de nada. Estás muy encima. Tienes que espera por edad para que te den el refuerzo, porque estás muy encima de la dosis. Tus linfocitos B, que es lo que van a producir los anticuerpos, están fuera de tu sistema. Entonces no vas a tener respuesta, va a ser vacuna perdida. Sí, es lo que además siempre les decimos, chicos, tienen que preguntarle a sus médicos, porque cada tratamiento, cada medicamento tiene su tiempo específico para que la vacuna haga mejor efecto, ¿ya? Acá, Camila pregunta, doctora, ¿cómo se ha visto la eficacia de la vacuna en el caso de teriflunomida? En caso de este medicamento, ¿aplica la vacuna de refuerzo para inmunocomprometido o debo esperar fecha de refuerzo para personas crónicas de mi edad? Teriflunomida han dado estupendo, porque como les decía, tiene esta protección antiviral, que de hecho hay varios que la están estudiando porque probablemente sus médicos alguna vez les mencionó del virus Epstein-Barr, que se cree que es uno de los principales gatillantes. Y la teriflunomida tiene harta actividad antiviral contra el Epstein-Barr.
Y se ha visto también que tienen actividad viral anti el SARS-CoV-2. Por lo tanto, tú estás protegido, igual que los pacientes que están usando interferones, de tener, por la pura terapia de la esclerosis, un COVID un poquito más grave o complicado. Entonces, no estás en prioridad porque no te inmunodeprime y además te protege contra el virus. Y responden estupendamente bien a la vacuna cuando están inmunosuprimidos. Diali pregunta, yo me infundo con ocre y al parecer me hospitalizarán esta semana para la infusión, pero me vacuné con Sinovac hace 2 semanas. ¿Tiene alguna contraindicación para el tratamiento? ¿Debo esperar? Eso lo tienes que conversar con tu médico, pero lo ideal es que tengas 4 semanas de tu última dosis de la Sinovac antes de infundirte con el ocre. Y el refuerzo no te corresponde porque estás recién vacunada. Los refuerzos son antes de mayo para la población general. Entonces te va a tocar en la segunda tanda de refuerzos probablemente más adelante. Ya, a ver, aquí María pregunta, después de terminado el tratamiento con corticoides, ¿cuánto se debe esperar el tratamiento para la EM? Por vacunarme al terminar los corticoides y no interferir con los inmunosupresores. Ah, chuta, no entendí. Están con pulsometilprednisolona y ahora se va a vacunar contra el COVID. ¿Sí? Dice, claro, el tratamiento con corticoide, ¿cuándo se debe comenzar el tratamiento para EM? Después del corticoide. Uno parte inmediatamente el tratamiento para la M, puede durante el uso de corticoides, dependiendo de lo que te diga tu médico, porque el GES, si son de las terapias de plataforma, interferona, acetato-latiramida, dimetilfumarato y teriflunomida, eso te lo tienes que retirar de la farmacia, entonces no vas a ir a buscarlo mientras estás hospitalizado, pero sí puedes partir al día siguiente de haber salido del corticoide. Y si son terapias inmunosupresoras, que son de las infusiones que en el sistema privado se hacen por el CAEC, uno puede solicitarlo desde el día 1 y tenerlos así al día 5 del corticoide y se infunde el día 6, dependiendo, pero eso depende de cada médico. Entonces, depende mucho de la terapia que tú vas a empezar a utilizar para tu esclerosis, cuándo es tu mejor momento. Si es terapia plataforma, no tienes ninguna contraindicación de vacunarte y iniciar la terapia. Si es una terapia de alta efectividad, de las de la ley Ricarte Soto, ahí tienes que esperar por lo menos 4 semanas de que te hayas vacunado. Tu segunda dosis, esquema completo. Gracias, doctora. Bueno, estamos terminando ya, estamos en la hora, y se repiten muchas preguntas que son la misma, que les quiero reforzar, por favor, chiquillos, como explicó la doctora ahora, súper claro, y como está en las informaciones que hemos puesto en las redes sociales, los que tienen prioridad son los que están con esos medicamentos. Los demás tienen que esperar que sean llamados por edad, ¿ya? Y aquí les voy a pedir que tengan conciencia. Hay que ser solidario y hay que ser consecuente, ¿ya? Nosotros siempre pedimos que sean solidarios con nosotros. Nuestro deber es ser solidario con los demás también, ¿ya? Y lo más importante es saber que, a ver, nosotros nos vamos a vacunar con la Pfizer. La tercera dosis, independiente de las vacunas que se hayan puesto antes, por favor, ¿ya? Y las Pfizer llegan de a poco. Entonces, la prioridad es para los que estamos en esos tratamientos. Los demás deben esperar por edad, no es urgente que se vacunen, ¿ya? Entonces, hay que ser, además de solidario, hay que ser responsable, creo yo. Entonces, por favor, y ahí respondo varias preguntas que se repetían. O sea, si estoy con Revif, me tengo que vacunar la tercera dosis, si estoy... Ahí está súper claro, lo dejó la doctora y también está en las redes sociales, ¿ya? Creo que esas eran todas las preguntas. Quedó aclarada la pregunta, dice, muchas gracias a la doctora, muchas gracias, gracias doctora, me quedó todo más claro, soy la Marjolín, hola Marjolín. Así que gracias chiquillos a todos y pucha, especialmente a la doctora Galleguillo, que siempre está dispuesta con nosotros, ¿verdad?, a dar charla, a salir de duda, y como les digo, nosotros toda la información siempre la estamos corroborando con los médicos, ¿ya? No se preocupen que nunca vamos a subir información que no sea real. Y por eso les insisto, ustedes tienen que informarse por sus médicos y ojalá por la corporación. No busquen en Google y tampoco se metan a cualquier, está lleno de blogs de esclerosis múltiple porque estamos de moda,
¿ya? Entonces hay mucha gente que no tiene idea, que está recién diagnosticada y que hacen blogs. No, ustedes tienen que hacerle caso a sus médicos, ¿ya? Y a la información que subimos, como les digo, en la corporación. Así que ahora les voy a pedir que prendan su cámara para sacar una foto, ¿ya? Para que salgamos todos. Espero que hayan quedado todas las dudas aclaradas. Disculpa, Verónica, disculpa, por acá, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Yo, Germán Astete. No tengo acceso a mi cámara, así que por eso te pido disculpas. Quería hacer un pequeño comentario por lo mismo que tú estás diciendo, que tenemos que consultar a nuestro médico, etcétera. Lamentablemente, yo soy paciente del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Hay varios pacientes que somos de ahí del hospital y que nuestra doctora, que es la especialista en esclerosis múltiple, lleva más de un mes con licencia médica y muchos pacientes están sin sus controles, algunos hemos tenido bastantes problemas para poder obtener la receta del medicamento y han habido varios problemas con nuestra enfermedad en el Hospital Las Higueras. Entonces yo, a nombre de todos los pacientes, nos gustaría que desde ustedes, tú como representante de la corporación, podamos en algún momento tener una reunión para tener una entrevista con la directora del hospital, porque estamos en una situación bien complicada con respecto a nuestra enfermedad y que no nos han tratado muy bien. Y estamos varios ya años, y yo estoy diagnosticado desde mayo, pero en el proceso de diagnóstico he visto muchas personas que tienen la misma enfermedad y que no hemos tenido un buen trato en el Hospital Las Higueras. Entonces, a nombre de todos los pacientes, me gustaría que pudiéramos en algún momento contactarnos. Yo sé que este no es el momento, pero Perfecto, Germán, sí. para poder hacer una reunión. No hay problema. Hagamos una cosa, tú estás en el grupo de esclerosis múltiple, ¿o no? Sí. De Facebook, ya. Por ahí escríbeme diciendo que eres tú para que nos pongamos de acuerdo a ver cómo lo podemos hacer, ¿ya? Perfecto, gracias, Verónica. No, por supuesto, para eso estamos, ¿ya? Así que, bueno, ya no le quitamos más tiempo a la doctora, que ya le hemos quitado bastante. Estaba respondiendo preguntas por el chat. Ah, súper. Ah, doctora, una pregunta, nada que ver con la vacuna, pero hay gente que está pidiendo ahora en la Dávila, entonces preguntaban si daba ahora por sobrecupo. Y soy la reina del sobrecupo. Ya, Los martes y los jueves a las 8 doy sobrecupo. Ya, perfecto. Voy a decir eso entonces porque en la Dávila les contestan que no. Entonces, Es que los programo yo porque si no, no puedo ver más de 3 sobrecupos por día. Hacemos claro, magia. claro, lo que pasa es que mucha gente está desesperada en este minuto buscando a los médicos para tener el certificado y el formulario para poder ir a vacunarse los que están con los anti-CD20 y los pequeñas moléculas, ¿ya? Entonces, bueno, chiquillos, ya llegamos al final y vuelvo a darle las gracias a la doctora Galleguillo, que, insisto, como siempre, está súper dispuesta. Cualquier duda que haya quedado me la hacen llegar a mí y yo se la puedo hacer llegar a la doctora también, ¿ya? Sí, feliz de contestarla. Así que, bueno. Ya pues, que tengan buena noche, gracias por la invitación.